Muy buena tarde, chicos. Soy el licenciado Raúl Santiago y en esta ocasión estoy asignado para darle tutoría y seguimiento durante un periodo de 3 semanas a la cuestión de dos materias. La primera de ellas es microeconomía y otra materia que vamos a estar también supervisando y compartiendo y asesorando es la materia de contabilidad 1. Pues, estoy haciendo esta primera sesión. Obviamente para presentarles información. En el Classroom ya tienen información también que pueden ir checando. Ya les compartí también la información que vamos a ver el día de hoy. Las sesiones están grabadas por los que estén trabajando cualquier otra cuestión de índole laboral o personal. Van a estar grabadas y obviamente se las voy a compartir por medio de la plataforma de Classroom por si están trabajando. Obviamente a lo mejor pueden estar en horario de trabajo, a lo mejor pueden conectarse, no pueden conectarse, a lo mejor no pueden opinar, pero no se preocupen por esa situación. Yo como quiera voy a estar grabando, se están grabando todas las sesiones y ya tienen material correspondiente obviamente a cada una de las materias, tanto de microeconomía como de contabilidad 1. En la cuestión de microeconomía, obviamente es una materia un poquito más teórica en ese aspecto, y en la cuestión de contabilidad les voy a estar subiendo ejercicios mediante la plataforma de Classroom. Estas sesiones que normalmente se van a estar estableciendo en vivo, obviamente son para deslindar algún tipo de duda que tengan ustedes en cuanto, obviamente, a la misma información que yo les voy a estar compartiendo directamente por medio de la plataforma de Classroom, tanto en microeconomía como en contabilidad 1. Por ahí, obviamente, también les voy a estar dejando algunos ejercicios para que ustedes vayan complementando, obviamente, la parte de información que yo les voy a estar brindando con algunas cuestiones un poquito más prácticas en ese aspecto. Les repito, por cualquier cuestión también y cuestiones a lo mejor de índole laboral, a lo mejor no podemos conectarnos a lo mejor el sábado o hay que checar el domingo. Entonces por eso estoy haciendo obviamente esta primera sesión. Ya después si tienen algún comentario al respecto, por favor háganmelo saber por medio de la plataforma directamente en Claro y ya nos ponemos de acuerdo. Obviamente si lo seguimos manteniendo en miércoles, o obviamente podemos cambiarlo a algún otro día. Obviamente que la idea es de que se conecten muchas más personas en ese aspecto. Les voy a compartir pantalla esta cuestión para ir viendo un poquito más de información directamente. Ok, vamos a ver lo que nos compete en esta primera sesión, que es de microeconomía. Subsecuentemente vamos a tener una segunda sesión que es referente a la parte de contabilidad. Y aquí en la parte de microeconomía, de hecho, estas presentaciones ya las tienen cargadas directamente en su Classroom también, para que ustedes las puedan ir checando. Vamos a conversar un poquito de esta cuestión de microeconomía. Anteriormente, obviamente, antes de la microeconomía, parte fundamental, la base, pues es la cuestión de economía, y la economía a su vez, obviamente, se divide o se estudia de dos maneras diferentes, y la primera de ellas es la microeconomía y la segunda es la macroeconomía. Ahorita nos vamos a centrar más que nada en la cuestión de la cuestión de la microeconomía. Vamos a ver en cuestiones qué es lo que estudia la microeconomía, a qué se refiere, cuáles son las principales áreas de oportunidad dentro de una economía global donde puede intervenir directamente la microeconomía. En esta cuestión, la microeconomía nos define que es una rama, obviamente, como les comenté, de la economía. Va a estudiar el comportamiento y las relaciones de los agentes económicos como tales, de manera individual, y esos agentes económicos pueden ser individuos, familias y empresas. Cualquiera de esos tres cuestiones pueden ser agentes económicos porque son los que están
involucrados o están interrelacionándose dentro de una economía y dentro de una entidad comercial también, una entidad federativa, una economía globalizada también, son los que más interrelacionan y son a los que les compete la microeconomía. Nos dice que también va a estudiar el funcionamiento de los mercados en los cuales esos agentes económicos imperan, cómo se desarrollan, cómo interactúan dentro de los diferentes mercados, y vamos a ver los diferentes mercados también que existen. Obviamente es un concepto, la microeconomía es una contraposición de la noción macroeconómica, obviamente que estudia la economía de un país como una unidad. La microeconomía le compete la cuestión de los mercados, le compete, como vimos, la cuestión de los agentes económicos que están involucrados más directamente en la cuestión del consumismo. La contraparte de la macroeconomía, que ya se encarga un poquito de la economía de las naciones a gran escala, ya más globalizadamente, ya se encarga un poquito de cuestiones como Producto Interno Bruto, Producto Nacional Bruto, la cuestión de divisas también, la cuestión de importaciones, exportaciones, la cuestión de tasas de desempleo, cuestiones de déficit, superávit. Entonces, son temas un poquito que se manejan a más grande escala. Les decía, ahorita nos compete directamente la cuestión microeconómica, pues se llama microeconomía. Vamos a estudiar en pequeña escala en cuestión lo que es la economía dentro de un país internamente y todo lo que conlleva para que obviamente los agentes económicos puedan comprar o las empresas puedan captar en esta cuestión, obviamente, más agentes económicos, que es lo que les beneficia a todas las empresas. Vamos a ver un poquito de cuestión de oferta y demanda, cómo se desarrolla la oferta, cómo se desarrolla la demanda y la estructura, obviamente también la estructura de los mercados, cuáles son las principales estructuras de mercado que existen económicamente hablando. Obviamente esta cuestión de microeconomía pues lleva mucho tiempo, ya lleva un proceso histórico. El principal precursor de, sobre este tema es Adam Smith, mediante obviamente un estudio de su obra, mediante la realización de la obra denominada Estudios sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, que obviamente estipuló en 1776, y hasta la actualidad obviamente se mantienen todas las cuestiones, todas las teorías fundamentalistas que nos ha compartido Adam Smith desde sus inicios. Obviamente el análisis bajo al que hace énfasis Adam Smith en esta ocasión, obviamente se va a centrar en cuatro consecuencias. Primero, él decía que todo microeconomía debe estudiar o debe hacer énfasis en los bienes. ¿Qué son los bienes? Pues son las cuestiones que se producen por parte de una entidad y obviamente que a ellos mismos se va a comercializar. También hay que hacer énfasis en los precios y cuál sería el costo que debemos de pagar los consumidores por el bien o servicio que en determinado caso vamos nosotros a seleccionar para nuestro consumo, o puede ser por necesidad o por deseo muchas veces. También nos habla de los mercados, nos dice que en qué sitios o lugares conviene ofrecer un bien o servicio. Normalmente, hoy en día esa cuestión forma parte muchas veces de la mercadotecnia, y dentro de la mercadotecnia se deslinda una cuestión que se llama investigación de mercados. Eso hace énfasis un poquito en la cuestión de nosotros no nada más como empresas el producir por producir, el sacar un producto o algún servicio, sino que debemos de saber anticipadamente hacia qué mercado nos debemos de dirigir. ¿Por qué? Porque no podemos apostar en sentido empírico a sacar un producto y que en determinado momento no sea el producto adecuado para un mercado adecuado, porque obviamente no va a satisfacer su necesidad o en determinado momento pues no lo van a parecer gustoso, ni como necesidad ni como deseo. Entonces por eso es muy recomendable, y hay muchas empresas que así lo vienen determinando, en la cuestión de decir qué mercados vamos a atacar, qué segmento de mercado. Por eso muchas veces a veces dicen que hay tipos, obviamente clase alta, clase media, clase baja, y se pueden deslindar muchas cuestiones
en cuanto a la clasificación y segmentación de mercados también. Obviamente son mercados de tipo de segmentación en cuanto a individualismo del consumismo. Hay, por ejemplo, hay publicidad y promoción que va directamente enfocada a un cierto mercado. Por ejemplo, hay publicidad que va enfocada a niños, hay publicidad que va enfocada a adultos, adolescentes, etcétera, etcétera. Pero pues obviamente va a depender del producto que nosotros vamos a ofrecer, pero no sin antes, como les comento, no podemos sacar un producto nada más así de la nada, sino podemos tomar una decisión una vez que nosotros tengamos la información correcta y necesaria para obviamente ofrecer ese producto o ese servicio. ¿Por qué? Porque en determinado momento a lo mejor nos equivocamos de un tipo de mercado al cual estamos ofreciendo y realmente no vamos a tener una redituabilidad. No quiere decir que muchas veces los productos sean malos o que no tengan la calidad suficiente, simplemente a veces no es el mercado correcto al que nos estamos enfocando. Y así todas las estrategias, obviamente canalizarlas al tipo de mercado que una vez, obviamente en base a la información que recopilemos, pues ya hayamos seleccionado. Entonces, es más práctico así. Hay una cuestión que dicen un dicho que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, la cuestión de la microeconomía, esa cuestión, pues obviamente se refiere que debemos de especializarnos en un tipo de mercado, pero no quiere decir que los demás mercados no puedan consumir nuestro producto o servicio, sino que simplemente las estrategias, el dinero, todos los esfuerzos se van encaminando. Vamos a centrar primero en un mercado muy identificado, en donde nosotros nos hagamos fuertes como empresa y de ahí obviamente pues ya partir o agrandar o ampliar nuestro nicho económico. Otra de las cuestiones que también nos hace recalcar Adam Smith es la cuestión de los agentes económicos. Ya los mencionamos anteriormente, que está compuestos por individuos, familias y las empresas también, que son los principales, pues obviamente nuestros principales consumidores dentro de un mercado estructurado. Algunos factores que lo integran, obviamente, para estudiar estos mismos factores nos vamos a basar en tres aspectos muy generales. Primero hay una cuestión que se llama la teoría del consumidor. En segundo tenemos la teoría del productor. Y como número tres tenemos las estructuras de los mercados. ¿A qué se refiere la primera cuestión, que es la teoría del consumidor? Obviamente nos dice que la teoría del consumidor parte de las preferencias de un individuo y tiene como objeto determinar que la elección realizará, qué elección realizará un consumidor entre los bienes que tiene disponible y dentro de los que puede adquirir con los recursos que dispone. También los consumidores obviamente deciden cómo asignar su renta o riqueza, su dinero, en la compra de distintos bienes con el objeto o el objetivo de alcanzar el mayor grado de satisfacción posible. Es lo que les decía, si nosotros en esta cuestión ya identificamos nuestro mercado, pues obviamente podemos ofrecerle a nuestro consumidor final el producto que realmente necesita o el producto que realmente esté capacitado esa persona, obviamente para pagar por él, sin poner ningún pero en esa cuestión. Eh, en sesiones subsecuentes vamos a ver cómo se vincula esta cuestión de la teoría del consumidor, obviamente con las cuestiones de la oferta y la demanda también, porque obviamente si nosotros damos a un precio, si ya tenemos segmentado el mercado, damos a un precio justo y ofrecemos el producto que quiere el mercado, pues obviamente vamos a tener rentabilidad dentro de nuestra organización. El cliente, el consumidor final, pues obviamente va a estar en, de acuerdo muchas veces eh, tanto en el precio como el producto que les vamos a ofrecer. Y cuando existe esa cuestión que está de acuerdo el mercado al que estamos ofreciendo nuestro producto o servicio al precio determinado, pues obviamente ahí encontramos un equilibrio comercial también. Entonces, por eso es muy importante. Y es lo que abarca la cuestión de la teoría del consumidor también. Cómo hacer que nos prefieran, o sea, no simplemente sacar un producto por sacarlo, sino que el cliente prefiera, el consumidor prefiera nuestro producto, obviamente, y por ese producto pues quiera gastar en determinado momento y que se sienta satisfecho el momento de estar pagando
por el producto que nosotros estamos ofreciendo. Algunos de los principales conceptos que incluyen dentro de esta teoría del consumidor, obviamente son las preferencias del consumidor, que es muy importante, o sea, qué es lo que quiere el consumidor en sí, qué es lo que está dispuesto a comprar y a pagar el precio que el mercado esté anteponiendo, restricciones presupuestarias, hay obviamente en todos los mercados hay ciertas restricciones y obviamente esto gira en torno al nivel socioeconómico de cada mercado también. Obviamente hay la función de utilidad, que más que nada a grandes rasgos es la función que cada individuo le da y la utilidad obviamente que cada individuo tenga y le quiera dar dependiendo del servicio y dependiendo del bien también. Todas esas cuestiones las vamos a ver un poquito más a fondo. También existe dentro de estos principales conceptos las curvas de indiferencia, de que es un análisis en la cuestión de que prefiero un bien a partir de otro bien, o qué tanto hay algún paradigma en la cuestión de cambiar un bien por el que a lo mejor ya el mercado está muy acostumbrado a comprar. Entonces, todas las curvas de diferencia es lo que trata ese tema. Y también, obviamente, pues los tipos de bienes, porque sabemos que hoy en la actualidad vivimos en un mundo globalizado y existen muchos tipos de bienes en ese aspecto, y hay bienes que se le denominan obviamente ya bienes sustitutos, entonces obviamente no es a lo mejor el producto de marca original, pero pues al fin y al cabo va a satisfacer mi necesidad en determinado momento. ¿En qué consiste la cuestión de preferencias? Nos dice que se define como los bienes que son de mayor agrado u ofrecen mayor satisfacción al consumidor. Como les comentaba, aquí obviamente la microeconomía analiza las preferencias, obviamente del consumidor dentro de un mercado competitivo. Entonces, la cuestión de cómo realizar y cómo captar la atención de los clientes, obviamente para que ellos mismos prefieran nuestro producto y que estén satisfechos también con nuestro producto. Y pues, en determinado momento pues, paguen el precio que la empresa considera justo, y por determinado cuestión también, obviamente los clientes, pues obviamente si les satisface el producto, pues también van a pagar el precio que nosotros también les estamos asignando a ese producto. Eh, Hay diversidad de productos, lo sabemos, pero hay productos que realmente, hay mucha gama, pero hay productos que realmente son de preferencia más asidua por los diferentes clientes también. Entonces, eso es lo que se ve en la cuestión de las preferencias de los clientes. Por otra parte, también estamos checando la cuestión de las restricciones. Esta cuestión se define como los bienes que pueden ser adquiridos por un consumidor de acuerdo a sus condiciones o de acuerdo a sus posibilidades. Y les decía, es la cuestión muchas veces pues es la cuestión del poder adquisitivo, del dinero. A lo mejor hay mercados o hay consumidores que quieren, pues sí, comprar a lo mejor un producto de marca, pero en determinados momentos no tienen el poder adquisitivo correspondiente, y a eso se le denomina restricción. Entonces, se limitan en esa cuestión y compran lo que en este caso satisfaga su necesidad. Así de simple. Vemos muchos tipos de comida, de aguas en el mercado, de golosinas, a veces con precios estratosféricos. Hay quienes sí los compran, obviamente, y hay quienes dicen, ¿sabes qué? A mí se me hace muy caro para por decirles un ejemplo, como para una botana. Dicen, a mí se me hace muy caro, aunque tenga buen sabor, yo no pienso pagar mucha cantidad de dinero, a lo mejor no puedo pagar esa cantidad de dinero. ¿Y qué es lo que hacen? Se ajustan a sus necesidades y a sus condiciones y sus posibilidades económicas también. Entonces, todas las empresas por eso sacan muchas cuestiones, muchos productos, a veces sustitutos de, de productos que realmente ya tienen un nombre muy arraigado en ese aspecto. De hecho, también en la cuestión mercadológica de las empresas también tienen mucho esta cuestión del tema de las restricciones también y de las preferencias. Como un ejemplo, por ejemplo, HEB
cadena de autoservicios. Obviamente dicen, hay ciertas personas, no generalizando, que dicen, ah, ok, HB, ah, pues es que es una empresa americana, ha de ser caro o es caro. No, yo no compro en HB, a lo mejor yo me voy a un Walmart, digo, perdón, a un Soriana, o a lo mejor dicen, no, pues a lo mejor Walmart también es una empresa americana y es cara también, pues me voy a otras que son más baratas, a una su bodega, pero, por ejemplo, HB en algunas partes de la República, en la frontera, tienen otra cadena que se llama Mi Tiendita. Entonces ahí puede comercializar en esta cuestión productos de un poquito más bajo nivel adquisitivo, no quitándole renombre, obviamente, a su marca como HB, marca como, lo estoy tomando como nombre comercial, no a lo que vende, sino que si sabes que yo vendo cosas de calidad, cosas más caras, ok, abro una franquicia que a lo mejor no lleva mi nombre, pero sí va a vender productos, a lo mejor sustitutos que yo puedo comercializar en una sociedad un poquito de nivel adquisitivo más baja. Y obviamente, pues así lo pueden llegar a ser algunas empresas. Walmart también tiene bodega horrera, entonces a Walmart están las avenidas principales, como los HEBs también, obviamente donde haya un poder económico, una segmentación de mercado a lo mejor un poquito de nivel económico más alto. Y les decía, por ejemplo, Mi Tiendita o en la cuestión de eh, bodega horrera, se pueden poner en colonias un poquito más de segmentación, a lo mejor de media para abajo, media baja hacia abajo. Entonces, no pierden la categoría de su nombre en ese aspecto y obviamente siguen abarcando varias áreas del mercado. Entonces, eso es con la cuestión de las restricciones, a eso se refiere. Obviamente hay quienes se restringen muchas veces por el nivel adquisitivo, a lo mejor otras por cuestiones presupuestarias, otras porque no encuentran a lo mejor el producto que prefieren, etcétera, etcétera. Entonces hay muchos ejemplos en la cuestión de las restricciones en cuanto a los bienes y productos también o servicios que estemos comercializando y hay que tomarlas muy en cuenta también. Hay otra cuestión importante que les mencioné, que es la cuestión de función de utilidad. Obviamente es una forma de representar también las preferencias cuando estas tienden, obviamente tienen las propiedades adecuadas y tienden a atender la satisfacción del cliente consumidor y es mediante lo que se llama una función de utilidad. O sea, ¿por qué está comprando, un consumidor está comprando precisamente ese producto? La utilidad de muchas cosas va a variar porque alguien puede comprar X artículo y cada quien obviamente le va a dar la utilidad que sea necesaria para ellos mismos. Por ejemplo, las canastas de bienes se pueden representar, obviamente, nos dice aquí como unos vectores numéricos, que en cada componente del vector nos dice qué cantidad de cada bien hay en esa cesta. Por decir, tenemos dos vectores de bienes en una misma función de utilidad y viendo qué números nos devuelven, es posible ver si una canastita es preferida a la otra o considerada como igual a la otra desde el punto de vista del consumidor. Tenemos en esta cuestión, hablando más coloquialmente, tenemos un bien, X bien, y a lo mejor lo compran diversas personas, pero cada una de esas personas le va a dar la utilidad que ellos crean necesarios, no importa, obviamente que sea el mismo bien, sea la misma estructura, pero pues obviamente cada quien le va a dar esa redituabilidad. Ahí les pongo un ejemplo, por ejemplo, hay gente, producto como el cloro, hay gente que a lo mejor el cloro, una gente lo utiliza para lavar, pero otra gente a lo mejor no lo utiliza para lavar, simplemente lo utiliza para trapear, o hay otra gente que lo utiliza para lavar trastes también, obviamente mezclado con el jabón de lavatrastes. Entonces, es un mismo producto que obviamente la utilidad se le da el consumidor final. Entonces, a eso nos referimos la utilidad. Y el valor, obviamente, de utilidad, pues obviamente es el que le da cada consumidor. Para unos puede tener mayor utilidad algún tipo de artículo o servicio, para otros puede tener menor valor. Entonces ahí entra en la cuestión también de las preferencias. O sea, yo prefiero este porque la utilidad que yo le doy es más
ventajosa, más viable que a lo mejor que le dan otras personas. Entonces, es un jueguito muchas veces, a veces psicológico también en la cuestión de utilidad y las preferencias de cada uno de los consumidores. Y todo esto viene a recaer, obviamente, en las curvas de indiferencia, que es una cuestión importante, obviamente, dentro de este tema de la teoría del consumidor. ¿Por qué? Porque representan, obviamente, pues muchas estas, si vemos de esa manera, muchos productos que para una función de utilidad tienen el mismo valor. Obviamente las curvas de indiferencia son el conjunto de puntos de combinaciones que le podamos dar a un consumidor y las satisfacciones diferentes que le podamos dar a un producto. Sí. Obviamente el consumidor no tiene preferencia por la combinación representada por uno sobre la combinación representada por otro. La satisfacción del consumidor se va a caracterizar mediante la función de utilidad en la que las variables son las cantidades de cada bien representadas por el valor de cada uno de los ejes. Entonces, es lo que muchas veces les comentaba. Por ejemplo, el cloro, pues hay quienes les es indiferente utilizar Cloralex o utilizar otro cloro de marca Patito o utilizar marcas obviamente de las marcas que son más comerciales en cuestión de las empresas, etcétera, etcétera. Hay Cloro, Cloralex, no sé, hay muchas marcas. Entonces hay gente que dice, no, pues me es indiferente, a mí me sirve, mi utilidad es exactamente la misma siendo la marca y la presentación que sea, pero hay gente que realmente no, dice, yo quiero el cloro, el original. Y de ahí se deslindan, como les decía, como les comentaba en un principio, se deslinda también la cuestión de publicidad y la promoción para cada una de las marcas y de las empresas, porque han sacado comerciales y ronda también la publicidad en la cuestión, por ejemplo, dice cloro, ok, cloro, el original. Entonces, ya están anteponiendo en base a la cuestión de indiferencia y las preferencias del consumidor, pues obviamente se están basando ellos en esa información y están poniendo y ayudándose a alguna cuestión de publicidad para seguir en la cuestión psicológicamente en la mente del consumidor, obviamente para que los identifique. Ok, esta es la marca original. Las demás son piratas o patitos o de menor calidad, como les gusten denominar ustedes también. Pues eso es a lo que se refiere la curva de indiferencia. ¿Qué tan viables estamos nosotros? ¿Qué tan receptivos el consumidor en qué determinado mercado a tener indiferencia en los productos o realmente brindarles un producto de calidad y qué tan viable sea la indiferencia a la marca que normalmente ellos vienen obviamente comprando por satisfacción. Entonces, todas esas cuestiones hay que las estudia y hay que estudiarlas dentro de la teoría del consumidor. Obviamente también va a imperar la cuestión de los tipos de bienes en esa cuestión también, porque se pueden estudiar cómo cambian las soluciones al problema del consumidor, cuándo cambian los parámetros de la función de utilidad o bien cambian los precios o la renta disponible del consumidor. Eso también va a afectar. Cuando cambian los precios, cuando cambia la utilidad o la disposición del dinero, obviamente eso va a llevar al consumidor a escoger el bien que caiga dentro de esos parámetros, obviamente que él se está poniendo como restricciones también. Nos dice, por ejemplo, si cambia el precio de uno de los bienes, el cambio en la pendiente de la restricción presupuestaria llevará a cambiar, obviamente, de cesta de bienes escogidos, dice, en la que el bien cuyo precio ha cambiado también cambiará en cantidad y posiblemente las de otros de los bienes también cambien. Según el efecto que se produzca, se pueden clasificar a los bienes. Normalmente los bienes disminuyen en cantidad demandada cuando aumenta su precio, aunque existan excepciones a esto en las que aumentan llamados precios Giffen. Lo que hace que un bien cambie es la suma de sus dos efectos, el efecto renta y el efecto sustitución. ¿Cuántas veces nos hemos ido al supermercado o a una tienda o negocio diferente y a lo mejor nos dicen, ok, vamos por determinado producto
y vemos oferta. A lo mejor no es el producto que nosotros normalmente consumimos o compramos, pero vemos una oferta, obviamente nos dicen oferta, te ofrezco, por eso se llama oferta, porque el productor ofrece ese producto a un precio menor muchas veces que a lo mejor que el producto principal o el producto que nosotros estamos consumiendo. Entonces vemos oferta y vemos, entonces empezamos a analizar la situación. Ah, ok, yo venía por este producto, esta es la marca que yo normalmente compro, híjole, pero está más cara y este estaba en oferta y a lo mejor con lo que me llevo uno de esos, con esto me puedo llevar dos, y es donde empieza esa cuestión y el análisis de los bienes. Son los parámetros de lo que nos habla también la teoría del consumidor. Por lo regular, siempre va a ser así, obviamente va a bajar eh, el precio de un bien y qué es lo que por ende muchas veces pasa, bajan el precio de un bien y aumenta a lo mejor el consumo de ese bien. O por subsecuente, la rentabilidad del consumidor aumenta y también puede aumentar obviamente el consumo de un bien. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenemos dinero, pasa más que nada cuando hay en México, o a lo mejor cuando es diciembre por los aguinaldos, o cuando es a mitad de año, cuando son la cuestión de utilidades, que a lo mejor la gente tiene un poquito más de flujo de efectivo, entonces dicen, ah, ok, es que a mí me gusta tal producto, ah, ok, no me lo llevaba antes porque pues a lo mejor mi presupuesto no me alcanzaba, pero ahorita excedo de mi presupuesto, traigo más dinero, ah, ok, voy a comprar la marca de mi predilección, no voy a comprar la marca que se ajuste a mi presupuesto, ¿por qué? Porque pues ya traigo un poquito de más de fluidez de efectivo. Entonces a esa cuestión y a esa remembranza, obviamente nos da el estudio de todo este tipo de índole de cuestión de los bienes también. Entonces, también la otra cuestión son los bienes sustitutos, que obviamente pues ya en todas las marcas realmente hay en el mercado. Es muy raro, son ya yo creo que casi nulos la cuestión de un monopolio de algún producto que obviamente alguna empresa tenga, ya no, ya hay muchos productos sustitutos para un producto original, ya hay muchos productos originales de diferentes marcas en un mismo mercado también. Entonces, pues ya va a depender obviamente de la satisfacción que le dé ese bien al consumidor. Por eso es muy importante analizar y checar cada uno de los mercados, como supervisarlos también, para que en determinado momento, pues, si nosotros queremos analizar si realmente tenemos oportunidad en el mercado al momento de sacar algún tipo de producto, algún tipo de servicio, pues no sea redituable esa cuestión. Entonces, a eso se considera la cuestión de la diversidad de bienes en un mercado competitivo. Otra parte importante también es la teoría del productor. Ya vimos toda la cuestión de la teoría del consumidor. Ahora vamos a ver la cuestión de la teoría del productor, a qué se refiere. Obviamente tenemos la cuestión de la producción, de la teoría del consumidor. Por contraparte tenemos el productor, obviamente quien va a manufacturar y va a producir los productos que obviamente se tienen que llegar a consumir. Nos dice que en microeconomía la teoría de la producción estudia la forma en que se pueden combinar los factores productivos de una forma eficiente para la obtención de productos o bienes. Estos productos pueden ser destinados al consumo final o utilizados en otro proceso productivo como insumos también. Muchas veces nosotros somos el que vendemos el producto final, pero antes compramos también productos que para nosotros fueron insumos para producir un producto final. Entonces, también obviamente es una cadenita de valor también en la cuestión de producción de insumos, y también tiene que estudiarse todo ese tipo de cuestiones porque también nosotros tenemos proveedores y obviamente nosotros somos proveedores de nuestros clientes, de nuestros consumidores en determinados momentos. Entonces hay que checar toda esa cuestión y cumplir de forma eficiente, obviamente, la obtención de productos y bienes que sirvan
transformar o sacar un producto final también. Un tema importante aquí es la eficiencia económica. Nos dice que se define como la eficiencia con la cual un sistema económico utiliza los recursos productivos a fin de satisfacer sus necesidades. Se dice que un sistema económico es más eficiente que otro en términos relativos si provee más bienes y servicios para la sociedad utilizando los mismos recursos económicos. Entonces, aquí es una cuestión, obviamente, que es producir con menos, producir más. A eso le vamos a llamar en eficiencia. Todas las empresas obviamente buscan reducir costos, porque al reducir costos, pues obviamente tenemos un poquito más de competitividad en la cuestión de que podemos, si mantenemos el mismo precio, podemos sacar más rentabilidad. Y en este caso, si reducimos costos, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos ofertar productos a un precio más barato que nuestra competencia. Entonces, obviamente vamos a ganar adeptos y vamos a ganar competidores y eso nos va a dar mayor rentabilidad y mayor ganancia en el margen. A lo mejor si bajamos el precio, pues obviamente a lo mejor no necesariamente directamente vamos a obtener más utilidad bajando el precio, pero sí nos puede incrementar el volumen de venta y por medio de esa cuestión, pues obviamente vamos a tener más rentabilidad o más utilidad también. Entonces, a eso se le llama eficiencia económica, hacer más, obviamente con menos. Entonces, todo es una cuestión, todo es una cadena productiva y pues lo ideal es satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros consumidores. Ok, chicos, normalmente las sesiones van a durar 40 minutos. Aquí ya se terminó el tiempo de la primera sesión. Posteriormente, obviamente, les voy a estar mandando link para otra sesión de acuerdo a la materia de microeconomía. Y nuevamente en unos 20 minutos les voy a estar mandando un link para la otra materia subsecuente que es la de contabilidad 1. Pues como quiera la información va a estar cargada en Classroom y vamos a tener comunicación por medio de la plataforma de Classroom. Entonces, por ahorita, les doy las gracias por su atención y estamos en contacto por medio de la plataforma. Cualquier duda o comentario, estoy a sus órdenes. Muchas gracias y nos vemos en un momento más.